Es el enigma que habita en la intersección del arte y la ciencia, del genio y la humanidad. Su vida fue un acto de equilibrio entre la soledad de las ideas y el impacto revolucionario de sus descubrimientos. Hablamos de una leyenda de la física, Paul Dirac, una historia que merece ser contada. El silencio de Bristol. Las campanas de la iglesia de San Miguel resonaban por las empedradas calles de Bristol en aquella fría mañana del 8 de agosto de 1902, cuando Paul Adrien Maurice Dirac abrió sus ojos al mundo por primera vez. La ciudad portuaria, con sus muelles atestados de barcos mercantes y el aroma salado del mar de Severn, sería el escenario de los primeros y determinantes años de quien se convertiría en uno de los físicos más brillantes del siglo XX. El hogar de los Dirac, ubicado en el número 15 de Monk Road, era una modesta casa victoriana de 2 plantas, típica de la clase media de Bristol. Las paredes, testigos silenciosos, guardaban los ecos de una familia peculiar. Charles Dirac, el padre, había llegado desde Suiza años atrás para enseñar francés en la Merchant Venturers Technical College. Era un hombre de reglas inflexibles y precisión matemática, cuya rigidez marcaba el ritmo de la vida familiar como el péndulo de un reloj suizo. Florence, la madre de Paul, era el contrapunto perfecto, una bibliotecaria local de origen cornuallés, cuya calidez y paciencia creaban pequeños oasis de confort en medio de la atmósfera austera impuesta por Charles. Entre estos dos polos tan distintos, el pequeño Paul comenzó a forjar su extraordinaria personalidad. Desde sus primeros años, Paul mostraba señales de una singularidad que desconcertaba tanto a sus padres como a sus maestros. Mientras otros niños llenaban las calles con sus gritos y risas, él prefería observar en silencio, absorto en patrones que solo él parecía ver. Las sombras que proyectaban los árboles, el movimiento de las nubes, la geometría oculta en Minnosu, las fachadas de los edificios victorianos. Las comidas en la casa Dirac eran un ritual único que marcaría para siempre la relación de Paul con el lenguaje. Charles, determinado a que sus hijos dominaran el francés, estableció una regla inquebrantable. Durante las comidas solo se podía hablar en francés. Para el joven Paul, que ya de por sí encontraba desafiante la comunicación verbal, esta restricción adicional resultó en largos períodos de silencio. Prefería no hablar en absoluto antes que cometer un error gramatical que provocara la corrección inmediata y severa de su padre. Si no puedes expresar algo perfectamente, mejor no lo expreses en absoluto. Se convirtió en su máxima personal, un principio que más tarde aplicaría tanto a las matemáticas como a la física teórica. En 1902, la escuela primaria Bishop Road, Paul se destacaba por su extraordinaria capacidad para las matemáticas, pero también por su soledad. Durante los recreos, mientras sus compañeros jugaban al cricket o corrían por el patio, él solía sentarse solo, resolviendo problemas matemáticos por diversión o contemplando el movimiento de las hojas en los árboles. Sus maestros notaron pronto que no se trataba de un niño común. Podía resolver mentalmente complejos problemas aritméticos con una velocidad y precisión asombrosas. Un incidente particular ilustra la peculiar manera en que su mente funcionaba. Cuando su maestra le pidió que escribiera una redacción sobre sus vacaciones de verano, Paul entregó un texto de exactamente 3 palabras: no hice nada. Para él, si no había nada significativo que reportar, no había razón para añadir palabras innecesarias. Esta economía del lenguaje, que más tarde se convertiría en legendaria en el mundo de la física, ya era evidente en su infancia.
En casa, Paul encontraba refugio en los libros de matemáticas que su padre atesoraba. Charles, a pesar de su severidad, o quizás debido a ella, mantenía una pequeña pero selecta biblioteca de textos matemáticos. El joven Paul pasaba horas absorto en estos volúmenes, descubriendo la belleza de los números y las ecuaciones, un lenguaje que, a diferencia del inglés o el francés, le resultaba perfectamente claro y preciso. Su hermano Félix, 2 años, mayor, intentaba ocasionalmente incluirlo en sus juegos y actividades sociales, pero Paul prefería la compañía de los números. Esta relación entre hermanos, aunque distante, estaba marcada por un respeto mutuo y una comprensión silenciosa. Félix entendía que su hermano menor era diferente, y Paul agradecía silenciosamente que no lo presionara para ser como los demás niños. Las tardes de domingo en Bristol se convirtieron en momentos especiales para Paul. Mientras las familias paseaban por el parque Brandon Hill, él encontraba paz en los largos paseos solitarios con su madre por los muelles. Florence, con su intuición maternal, entendía que su hijo no necesitaba llenar el silencio con palabras vacías. Estas caminatas silenciosas junto al agua fueron quizás las primeras lecciones de Paul sobre la importancia de la contemplación profunda. A medida que se acercaba a la adolescencia, su singularidad se hacía más evidente. En 1914, mientras el mundo se precipitaba hacia la Primera Guerra Mundial, Paul, con 12 años, ya había desarrollado una forma única de ver el mundo, a través del prisma de las matemáticas y la lógica pura. Su habitación se había convertido en un santuario donde los números danzaban en su mente con una claridad que las palabras nunca alcanzarían. El silencio de Bristol, con sus calles empedradas y sus atardeceres sobre el puerto, había moldeado a un niño extraordinario. Las restricciones lingüísticas de su padre, la paciencia amorosa de su madre y su propia naturaleza introspectiva se combinaron para crear los cimientos de lo que más tarde sería una de las mentes más brillantes del siglo XX. Paul Dirac estaba apenas comenzando su viaje, pero ya llevaba consigo las semillas de su genialidad, una precisión matemática implacable y un profundo aprecio por la elegante simplicidad del silencio. Las palabras precisas. El comedor de los Dirac se transformaba cada día en un peculiar teatro lingüístico. La mesa de roble pulido, heredada de la familia materna, era testigo de una de las escenas más formativas en la vida del joven Paul. En francés, s'il vous plaît, repetía Charles Dirac con su acento suizo, mientras servía la sopa de verduras que Florence había preparado. El silencio que seguía a esta frase se había convertido en una característica tan familiar como el tic-tac del reloj de pared. Paul, ahora un adolescente de complexión delgada y mirada penetrante, había desarrollado una estrategia única para enfrentar estas situaciones. Calculaba mentalmente cuántas palabras eran absolutamente necesarias para expresar lo que necesitaba. Sel, s'il vous plaît. 3 palabras precisas para obtener el salero. No más, no menos. Esta economía del lenguaje, que más tarde se volvería legendaria en el mundo de la física, se estaba forjando en aquella mesa familiar de Bristol. La Primera Guerra Mundial rugía en el continente, y aunque Bristol se mantenía relativamente alejada del conflicto directo, sus efectos se sentían en la vida cotidiana. Para Paul, sin embargo, estos años fueron más significativos por su batalla personal con el lenguaje y la comunicación. En la escuela secundaria técnica Merchant Venturers, donde su padre enseñaba, Paul se encontraba en una posición única y a menudo incómoda.
Los profesores, colegas de su padre, observaban con curiosidad a este estudiante excepcional que podía resolver complejos problemas matemáticos casi instantáneamente, pero que rara vez levantaba la mano para participar en clase. Cuando se le preguntaba directamente, sus respuestas eran tan precisas y concisas que a menudo desconcertaban tanto a maestros como a compañeros. Un día, durante una clase de literatura inglesa, el profesor pidió a los estudiantes que analizaran un poema. Cuando llegó el turno de Paul, su respuesta fue característica. Las palabras son redundantes. La misma idea podría expresarse con la mitad de versos. Sus compañeros rieron, pero el profesor, más perspicaz, notó algo profundo en aquella observación. La búsqueda constante de Paul por la eficiencia en el lenguaje reflejaba una mente que veía el mundo a través de la lente de la precisión matemática. Las comidas en francés continuaban siendo un desafío diario. Charles Dirac, convencido de que el bilingüismo era esencial para una educación completa, no cedía en su exigencia. Esta insistencia tenía un efecto paradójico. Mientras mejoraba el francés de Paul, también profundizaba su tendencia al silencio. Desarrolló el hábito de ensayar mentalmente cada frase antes de pronunciarla, asegurándose de que fuera gramaticalmente perfecta y lógicamente necesaria. ¿Por qué no hablas más durante las comidas?, le preguntó una vez su madre, preocupada por sus largos silencios. La respuesta de Paul fue característica. No tengo nada que necesite ser dicho. Esta frase, aparentemente simple, encerraba toda una filosofía de la comunicación que marcaría su vida adulta. En la biblioteca de la escuela, Paul encontraba refugio entre los libros de matemáticas y física. Allí, los símbolos y ecuaciones le ofrecían un lenguaje perfectamente preciso, sin las ambigüedades y redundancias que encontraba tan frustrantes en el lenguaje cotidiano. Mientras sus compañeros luchaban con las conjugaciones francesas o los análisis literarios, él se sumergía en el mundo de los números, donde cada símbolo tenía un significado exacto y cada ecuación contaba una historia perfectamente definida. Durante estos años, Paul desarrolló también una peculiar relación con las preguntas. Si alguien le hacía una pregunta imprecisa o ambigua, simplemente no respondía. No por descortesía, sino porque consideraba que una pregunta mal formulada no merecía respuesta. Esta actitud, que muchos interpretaban como arrogancia o excentricidad, era para él una simple extensión de su búsqueda de la precisión. Un incidente particularmente revelador ocurrió durante una cena familiar. Un invitado, tratando de ser amable, le preguntó: ¿Cómo te va en la escuela? Paul permaneció en silencio. Después de un momento incómodo, el invitado reformuló: ¿Cuáles son tus calificaciones en matemáticas? A esto Paul respondió inmediatamente: 100% en todos los exámenes. La diferencia entre una pregunta vaga y una precisa era, para él, la diferencia entre el silencio y la comunicación. Su hermana Betty, 2 años menor, a menudo intentaba suavizar estos momentos socialmente incómodos, actuando como una especie de traductora entre Paul y el mundo. Ella entendía que la aparente frialdad de su hermano no era falta de sentimientos, sino una incapacidad para expresarlos en el lenguaje impreciso de las emociones cotidianas. Para 1918, mientras el mundo celebraba el fin de la Gran Guerra, Paul había desarrollado una forma única de interactuar con el mundo. Su precisión en el lenguaje, que algunos encontraban desconcertante, era en realidad
el reflejo de una mente extraordinaria que buscaba en las palabras la misma claridad que encontraba en las matemáticas. El joven que emergió de estos años formativos no era simplemente un estudiante brillante con dificultades de comunicación. Era alguien que había desarrollado su propio dialecto de precisión, una forma de ver y expresar el mundo que más tarde revolucionaría la física teórica. Las exigencias lingüísticas de su padre, que en un principio parecían una carga, se habían transformado en una herramienta que moldearía su pensamiento científico. Las palabras precisas de Paul Dirac, o la ausencia de ellas, se convertirían en una marca distintiva tan reconocible como sus contribuciones a la ciencia. En estos años de adolescencia, entre las comidas en francés y los silencios contemplativos, se estaba formando no solo un científico, sino una forma única de pensar y comunicar que dejaría una huella indeleble en la historia de la física. El ingeniero reluctante. Los pasillos del Merchant Ventures Technical College resonaban con un sonido diferente en el otoño de 1918. La guerra había terminado y una nueva generación de jóvenes llenaba las aulas, ansiosos por construir un mundo mejor a través de la ciencia y la tecnología. Entre ellos, caminaba Paul Dirac, aunque sus pasos parecían seguir un ritmo diferente al de sus compañeros. A sus 16 años, Paul se encontraba en una encrucijada que no había elegido. Su padre Charles, con la determinación práctica que lo caracterizaba, había decidido que su hijo estudiaría ingeniería eléctrica. No era una sugerencia, era un decreto paterno tan inflexible como las reglas gramaticales del francés que había impuesto en la mesa familiar durante años. El joven Dirac se sumergió en sus estudios con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su vida. Las clases de matemáticas avanzadas eran un oasis en medio del desierto de materias prácticas. Mientras sus compañeros se entusiasmaban con el funcionamiento de los motores y generadores, Paul encontraba belleza en las ecuaciones diferenciales que describían el comportamiento de los campos electromagnéticos. Durante las prácticas de laboratorio, su aproximación era única. Donde otros estudiantes procedían por prueba y error, Paul primero resolvía todas las ecuaciones relevantes en su cuaderno, con una precisión que asombraba a sus profesores. Un día, durante un experimento particularmente complejo, su profesor lo encontró inmóvil frente a un circuito. «¿Por qué no ha comenzado, señor Dirac?», preguntó el instructor. «Estoy pensando», respondió Paul, con su característica economía de palabras. Minutos después, cuando finalmente comenzó a trabajar, completó el experimento en la mitad del tiempo que sus compañeros, sin un solo error. Su método era inusual, pero innegablemente efectivo. Las matemáticas que aprendía como parte de su formación en ingeniería eran mucho más que simples herramientas para Paul. En los símbolos y ecuaciones que describían transformadores y circuitos, él veía patrones más profundos. Las ecuaciones de Maxwell, que sus compañeros memorizaban como recetas necesarias, para él eran poesía escrita en el lenguaje del universo. Durante estos años, Paul desarrolló una rutina casi monástica. Se levantaba temprano, caminaba los 40 minutos hasta la universidad, independientemente del clima, y ocupaba siempre el mismo asiento en cada clase. Sus cuadernos eran obras maestras de organización, cada página un testimonio de su búsqueda de la perfección matemática. Los fines de semana, mientras sus compañeros socializaban en los pubs de Bristol, Paul pasaba horas en la biblioteca universitaria, explorando libros de matemáticas avanzadas que iban mucho más allá del programa de ingeniería. Fue durante una de estas sesiones solitarias cuando descubrió un libro sobre mecánica cuántica.
Una lectura que, aunque apenas comprendió en ese momento, plantó una semilla que más tarde florecería en revolucionarias teorías. Su padre, Charles, que daba clases en el mismo edificio, observaba el progreso de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El joven Paul sobresalía en sus estudios, pero su aislamiento social era cada vez más notorio. Los intentos de Charles por involucrar a su hijo en actividades más prácticas de ingeniería solían terminar en silencios incómodos durante las cenas familiares. Un incidente particular ilustra la peculiar relación de Paul con la ingeniería práctica. Durante una visita a una central eléctrica local, mientras sus compañeros se maravillaban con las enormes turbinas, Paul permaneció absorto en su cuaderno, escribiendo ecuaciones que describían el flujo de energía en el sistema. Cuando el guía le preguntó su opinión sobre la maquinaria, su respuesta fue típicamente directa. Las ecuaciones son más elegantes que las máquinas. A pesar de su aparente desinterés por los aspectos prácticos de la ingeniería, estos años fueron fundamentales en su formación. Las matemáticas aplicadas que aprendió, especialmente el cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales, se convertirían más tarde en herramientas cruciales para sus revolucionarias contribuciones a la física cuántica. La formación en ingeniería también le proporcionó algo igualmente valioso: una aproximación pragmática a los problemas. Mathematics. Años más tarde, cuando desarrollara sus teorías sobre la mecánica cuántica, su capacidad para combinar el rigor matemático con la intuición física sería reconocida como una de sus mayores fortalezas. Hacia el final de sus estudios de Minojitsin ingeniería, era evidente para todos, excepto quizás para su padre, que el destino de Paul no estaba en el diseño de máquinas eléctricas. Su mente ya vagaba por territorios más abstractos, donde las ecuaciones no servían para construir motores, sino para descifrar los secretos más profundos del universo. El joven ingeniero reluctante se graduó con honores en 1921, pero su verdadero viaje apenas comenzaba. Las herramientas matemáticas que había adquirido durante estos años, combinadas con su incesante búsqueda de la elegancia y la precisión, lo prepararían para realizar algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la física. La ingeniería no había logrado cautivar su corazón, pero le había proporcionado algo más valioso: un arsenal matemático y una forma de pensar que transformaría nuestra comprensión del universo. El ingeniero reluctante estaba listo para convertirse en uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Cambridge llama. Las agujas góticas de la Universidad de Cambridge se alzaban hacia el cielo otoñal de 1921, mientras Paul Dirac caminaba por primera vez por los antiguos senderos del St. John's College. Los siglos de historia académica que impregnaban cada piedra contrastaban marcadamente con los talleres de ingeniería que había dejado atrás en Bristol. Para el joven de 19 años, este no era simplemente un cambio de ubicación, era el inicio de una metamorfosis intelectual. La transición no fue fácil. La Gran Depresión de la posguerra había golpeado duramente a la familia Dirac, y la beca que había obtenido para estudiar en Cambridge era apenas suficiente. Su padre, Charles, aunque escéptico sobre el cambio de ingeniería a matemáticas, había accedido finalmente a la mudanza, quizás reconociendo por primera vez que el destino de su hijo yacía más allá de los confines de la ingeniería práctica. Los primeros días en Cambridge fueron un choque cultural para Paul.
Los rituales sociales elaborados, las cenas formales en el hall del college y las expectativas de participación en la vida universitaria eran tan ajenos a su naturaleza como el latín lo era para las matemáticas. Sin embargo, encontró un refugio familiar en la biblioteca del departamento de matemáticas, donde los libros se convertirían en sus más fieles compañeros. Una mañana particularmente significativa, mientras hojeaba una revista científica, en la biblioteca se encontró con un artículo sobre la teoría cuántica de Niels Bohr. La descripción matemática del átomo de hidrógeno lo cautivó instantáneamente. Aquí estaban las matemáticas más puras aplicadas a los misterios más profundos de la naturaleza. Fue como si una puerta se abriera en su mente, revelando un camino que no sabía que estaba buscando. El profesor Ralph Fowler, una figura clave en la física matemática de Cambridge, notó pronto al silencioso estudiante que entregaba soluciones impecables a los problemas más difíciles. Durante una clase sobre mecánica cuántica, Fowler propuso un problema que consideraba especialmente desafiante. La solución de Dirac, entregada al día siguiente, no solo era correcta, sino que revelaba un enfoque completamente original. Señor Dirac, le dijo Fowler después de clase, ¿ha considerado dedicarse a la física teórica? La respuesta de Paul fue característicamente concisa. Si hay oportunidad. Esta interacción marcó el inicio de una relación mentor-alumno que cambiaría el curso de la física moderna. Fowler comenzó a guiar las lecturas de Dirac, introduciéndolo en los nuevos y revolucionarios conceptos de la mecánica cuántica que emergían del continente europeo. La rutina diaria de Dirac en Cambridge adquirió un ritmo peculiar. Se levantaba al amanecer para estudiar en su habitación austera del St. John's College, donde un escritorio, una cama estrecha y una silla constituían todo su mobiliario. Sus compañeros de college bromeaban diciendo que era más probable ver a un fantasma en los pasillos medievales que a Dirac en una reunión social. Durante los seminarios departamentales, Dirac se sentaba siempre en la última fila, aparentemente absorto en sus propios pensamientos. Sin embargo, cuando hacía una pregunta, ésta solía ir directamente al corazón de la cuestión, revelando lagunas en el razonamiento del presentador que nadie más había notado. Su precisión para identificar inconsistencias lógicas se volvió legendaria. Un día, durante una conferencia sobre la teoría de la relatividad de Einstein, un profesor visitante cometió un error en una ecuación. Mientras otros estudiantes tomaban notas furiosamente, Dirac levantó su mano por primera vez en el semestre. «La ecuación no puede ser correcta», dijo con su característica calma. «¿Por qué no?», preguntó el profesor, algo irritado. «No es hermosa», respondió Dirac. El profesor, inicialmente escéptico, revisó sus cálculos y encontró que, efectivamente, había un error. Este incidente cristalizó lo que se convertiría en uno de los principios guía de Dirac: la belleza matemática como criterio de verdad física. La transformación de Dirac de ingeniero a físico teórico no fue solo un cambio de disciplina, fue el descubrimiento de su verdadera vocación. Las herramientas matemáticas que había adquirido en sus estudios de ingeniería ahora encontraban su verdadero propósito en la descripción del mundo cuántico. En las tardes, cuando la mayoría de los estudiantes se dirigían a los pubs o a las sociedades estudiantiles, Dirac podía ser encontrado caminando solo por los senderos junto al río Cam. Estos paseos solitarios se convirtieron en una parte esencial de su proceso creativo.
La combinación de ejercicio físico y contemplación silenciosa parecía catalizar sus insights más profundos. Hacia el final de su segundo año en Cambridge, Dirac ya no era el ingeniero reluctante que había llegado de Bristol. Se había convertido en un físico teórico en ciernes, con una visión única que combinaba el rigor matemático con una intuición física extraordinaria. Sus profesores comenzaban a murmurar sobre sus capacidades excepcionales y sus compañeros lo observaban con una mezcla de perplejidad y respeto. La llamada de Cambridge había sido más que un simple cambio académico, había sido un despertar intelectual. En los antiguos pasillos y bibliotecas de esta institución centenaria, Paul Dirac había encontrado finalmente su verdadero hogar intelectual, un lugar donde la búsqueda de la verdad a través de las matemáticas no solo era aceptada, sino celebrada. La física teórica había ganado uno de sus futuros gigantes, aunque pocos en ese momento podían imaginar el impacto revolucionario que este joven silencioso tendría en nuestra comprensión del universo. La ecuación más bella. El otoño de 1923 trajo consigo más que hojas doradas a los patios de Cambridge. Un viento de cambio soplaba en la física teórica, y en su sobria habitación del St. John's College, Paul Dirac se encontraba en el epicentro de una revolución científica que ni él mismo podía anticipar completamente. La mecánica cuántica estaba en plena efervescencia. Las ecuaciones de Schrödinger describían el comportamiento ondulatorio de las partículas, mientras que la teoría de la relatividad de Einstein había transformado nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Sin embargo, algo no encajaba. Como dos piezas de diferentes rompecabezas, la mecánica cuántica y la relatividad especial parecían incompatibles. Dirac, con su característica concentración, pasaba largas horas en su escritorio, rodeado de papeles cubiertos de ecuaciones. Su búsqueda era simple en su formulación, aunque monumentalmente compleja en la práctica. Quería encontrar una ecuación que describiera el comportamiento de los electrones, teniendo en cuenta tanto la mecánica cuántica como la relatividad especial. Una mañana de 1928, mientras contemplaba el fuego en la chimenea de su habitación, Dirac tuvo una intuición. ¿Y si la solución requería algo más que las matemáticas convencionales? Las matrices que había estado utilizando parecían inadecuadas. Necesitaba algo nuevo, algo que nadie había intentado antes. Las matemáticas tienen una manera de sugerirnos el camino, solía decir en sus raros momentos de conversación. Y, en este caso, las matemáticas lo llevaron a una idea revolucionaria, una nueva forma de álgebra que involucraría 4 matrices diferentes de 4×4, algo que más tarde se conocería como matrices gamma. El proceso de desarrollo fue intenso. Durante semanas, Dirac apenas salía de su habitación, excepto para sus caminatas diarias por el río Cam. Sus comidas consistían principalmente en té y galletas, llevadas por el personal del college, que ya estaba acostumbrado a sus excentricidades. La búsqueda de la ecuación perfecta se había convertido en una obsesión. Un día, mientras trabajaba en sus cálculos, algo extraordinario emergió de sus ecuaciones. La solución que había encontrado no solo describía el comportamiento de los electrones, sino que sugería algo más: la existencia de una partícula idéntica al electrón, pero con carga positiva, lo que más tarde se conocería como positrón. La belleza de la ecuación era asombrosa en su simplicidad. I por gamma mu y el operador de la derivada parcial, menos la masa del fermión m.
todo multiplicado por la función de onda del fermión psi es igual a 0. Para Dirac, esta ecuación era más que matemáticas, era poesía escrita en el lenguaje del universo. Cada símbolo había sido elegido con precisión quirúrgica, cada término tenía un propósito específico. No había nada que sobrar, nada que faltar. Cuando presentó su ecuación en un seminario departamental, la reacción fue mixta. Algunos físicos estaban asombrados por su elegancia matemática, otros escépticos ante la predicción de una partícula antimateria que nadie había observado. Wolfgang Pauli, el brillante físico austriaco, comentó con su característico sarcasmo: «La ecuación es más inteligente que su creador». Dirac, fiel a su estilo, respondió con un simple encogimiento de hombros. Para él, la belleza matemática de la ecuación era garantía suficiente de su verdad física. «No me preocupa si entienden la ecuación», dijo en una rara muestra de emoción. «La naturaleza la entiende». La vida cotidiana de Dirac durante este período reflejaba la simplicidad y precisión de su ecuación. Sus días seguían un patrón inmutable: despertar temprano, trabajar en las matemáticas, dar un paseo solitario, más matemáticas, una cena frugal y dormir. Los fines de semana apenas se diferenciaban de los días laborables. En una ocasión, un colega le preguntó cómo se le había ocurrido una ecuación tan revolucionaria. La respuesta de Dirac fue característica: estaba jugando con las matemáticas. Para él, las matemáticas no eran una herramienta, sino un paisaje por explorar, un territorio donde la belleza y la verdad eran inseparables. La predicción del positrón fue inicialmente recibida con escepticismo. ¿Cómo podía una ecuación predecir la existencia de una partícula que nadie había visto jamás? Sin embargo, en 1932, Carl Anderson descubrió experimentalmente el positrón, confirmando la predicción de Dirac y estableciendo su ecuación como uno de los mayores triunfos de la física teórica. La ecuación de Dirac no solo predijo la antimateria, también proporcionó la primera descripción matemática completa del spin del electrón y estableció las bases para la electrodinámica cuántica moderna. Era, en palabras del físico Richard Feynman, un momento en la historia de la física. Para Dirac, la confirmación experimental de su predicción no provocó ninguna celebración visible. Cuando le informaron del descubrimiento de Anderson, su única respuesta fue: «Mi ecuación era más hermosa que mis expectativas». Los años que siguieron al desarrollo de la ecuación vieron a Dirac sumergirse en nuevas exploraciones matemáticas. La ecuación que llevaba su nombre se había convertido en una piedra angular de la física moderna, pero para él era solo un paso en la búsqueda continua de la belleza matemática en las leyes de la naturaleza. La ecuación más bella no era solo una descripción matemática del electrón, era un testimonio del poder de la intuición matemática y la perseverancia intelectual. En su búsqueda de la perfección matemática, Dirac había descubierto una verdad fundamental sobre el universo, demostrando que a veces la belleza y la verdad son una y la misma cosa. El baile de las partículas. En los laboratorios de física de todo el mundo, una extraña predicción teórica había comenzado a generar susurros de incredulidad y fascinación. Paul Dirac, desde la tranquilidad de su despacho en Cambridge, había desatado una tormenta intelectual con su ecuación relativista del electrón. Las matemáticas sugerían algo extraordinario: la existencia de una partícula gemela del electrón con la misma masa pero carga positiva, una idea que desafiaba todo lo conocido hasta entonces.
es matemáticamente imposible eliminar las soluciones negativas de la ecuación, explicaba Dirac con su característica calma durante un seminario en 1929. La audiencia, compuesta por algunos de los físicos más brillantes de la época, escuchaba con una mezcla de asombro y escepticismo. La idea de una antipartícula parecía más propia de la ciencia ficción que de la física seria. Niels Bohr, el gran físico danés, expresó sus dudas con diplomacia. Su matemática es hermosa, Dirac, pero ¿dónde está la física? Respuesta de Dirac fue típicamente sucinta. La matemática ya nos está mostrando la física. Para él, la belleza matemática era una guía más confiable que la intuición física convencional. El problema de las energías negativas que surgían de su ecuación era particularmente desconcertante. La interpretación inicial de Dirac sugería que todos los estados de energía negativa en el universo estaban ocupados por un mar de electrones invisibles. Un agujero en este mar se comportaría como una partícula con carga positiva, el positrón. Esta idea del mar de Dirac era tan revolucionaria que incluso su mentor, Ralph Fowler, tuvo dificultades para aceptarla. Durante una cena en el High Table del St. John's College, Fowler intentó persuadir a Dirac de que buscara una interpretación alternativa. La respuesta de Dirac fue característica. Continuó comiendo en silencio, completamente absorto en sus pensamientos. La comunidad física se dividió. Wolfgang Pauli, conocido por su lengua afilada, comentó: Dirac ha encontrado una nueva receta para cocinar la mecánica cuántica, pero nadie cree que el plato sea comestible. Robert Oppenheimer, por otro lado, vio la belleza en la teoría y comenzó a trabajar en sus implicaciones. Mientras tanto, en el California Institute of Technology, un joven físico experimental llamado Carl Anderson trabajaba con una cámara de niebla, estudiando los rayos cósmicos. Sin conocer las predicciones de Dirac, Anderson observaba las trazas dejadas por partículas de alta energía. El 2 de agosto de 1932, Anderson observó algo extraordinario: la traza de una partícula que se curvaba en la dirección opuesta a un electrón, pero con la misma masa. Era el positrón, la primera antipartícula jamás observada, exactamente como Dirac había predicho. La noticia llegó a Cambridge en una mañana lluviosa. Cuando un colega entusiasmado irrumpió en su oficina para informarle del descubrimiento, Dirac estaba resolviendo un crucigrama. Su respuesta fue típicamente moderada. «Ah, ¿así que realmente existen?». Y continuó con su crucigrama. Este aparente desinterés no era indiferencia, era la manifestación de su profunda convicción en la verdad matemática. Para Dirac, el descubrimiento experimental era simplemente la confirmación de algo que las matemáticas ya habían revelado con absoluta certeza. El descubrimiento del positrón marcó el inicio de una nueva era en la física de partículas. De repente, la idea de la antimateria pasó de ser una curiosidad matemática a una realidad física. Los físicos comenzaron a preguntarse: si existe el antiprotón del protón, ¿existirían también antiátomos completos? ¿Podría haber antigalaxias enteras en algún lugar del universo? Durante una conferencia en Copenhague, donde se discutían estas implicaciones, alguien le preguntó a Dirac si su teoría sugería que cada partícula tendría su antipartícula. Su respuesta fue característica: las matemáticas no hacen preguntas innecesarias. La vida personal de Dirac durante este período reflejaba la misma simplicidad y elegancia que sus ecuaciones. Mantenía una rutina rigurosa.
largas caminatas solitarias, horas de contemplación matemática y ocasionales partidas de ajedrez contra sí mismo. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía al haber predicho una nueva partícula, respondió: «Las predicciones son inevitables cuando las matemáticas son correctas». El baile de las partículas y antipartículas que Dirac había revelado continuó expandiéndose. En los años siguientes se descubrieron más y más antipartículas, cada una confirmando la profunda intuición matemática que había guiado su trabajo original. En una rara ocasión, durante una cena en Princeton, Einstein le preguntó a Dirac cómo había llegado a su teoría. Dirac respondió: «Simplemente seguí las matemáticas a donde querían ir». Einstein sonrió, reconociendo en esta respuesta la misma confianza en la belleza matemática que había guiado su propia teoría de la relatividad. El baile de las partículas que Dirac había predicho con su ecuación continuó revelando nuevos misterios y maravillas. Su audacia teórica, combinada con la confirmación experimental de Anderson, había abierto una ventana a un aspecto del universo que nadie había imaginado antes, demostrando una vez más que la realidad física puede ser aún más extraordinaria que nuestra imaginación más salvaje. El amor cuántico. La primavera de 1934 llegó a Princeton con una suavidad inusual. El Institute for Advanced Study, un santuario para algunas de las mentes más brillantes del mundo, bullía con la energía de nuevas ideas y conversaciones científicas. Paul Dirac, entonces con 32 años, había llegado como profesor visitante, esperando sumergirse en sus cálculos habituales y sus largos paseos solitarios. No podía imaginar que este viaje cambiaría su vida de una manera que ninguna ecuación podría haber predicho. En una recepción académica, Eugene Wigner, un distinguido físico húngaro, le presentó a su hermana Margit. Ella, recién divorciada y madre de 2 hijos, poseía una vivacidad que contrastaba marcadamente con la reserva habitual de Dirac. Su primer encuentro fue breve y aparentemente intrascendente. Dirac, fiel a su estilo, apenas pronunció más palabras que las estrictamente necesarias. «¿Le gusta Princeton?», preguntó Margit, intentando iniciar una conversación. «Es adecuado para trabajar», respondió Dirac con su característica concisión. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió. En los días siguientes, Dirac, el hombre que había construido su vida alrededor de la precisión matemática y el aislamiento voluntario, comenzó a buscar excusas para asistir a eventos sociales donde podría encontrarse con Margit. Sus colegas notaron con asombro cómo el físico más reservado de Princeton empezaba a aparecer en reuniones que normalmente habría evitado. Margit, por su parte, encontró fascinante la peculiar personalidad de Dirac. Donde otros veían frialdad, ella percibió una profunda sensibilidad oculta tras años de autoimpuesto silencio. Sus conversaciones, aunque inicialmente unilaterales, fueron evolucionando gradualmente. Dirac comenzó a revelar fragmentos de su mundo interior, hablando de la belleza de las ecuaciones y su búsqueda de la verdad matemática. Durante un paseo por los jardines del instituto, Margit le preguntó por qué había elegido la física teórica. La respuesta de Dirac fue sorprendentemente personal. «Las matemáticas me permiten expresar lo que las palabras no pueden». Era quizás la primera vez que compartía algo tan íntimo sobre sí mismo. El cortejo que siguió fue tan único como el propio Dirac.
Sus citas consistían en largos paseos donde discutían desde la física cuántica hasta la literatura húngara. Dirac, que siempre había preferido el silencio, se encontró a sí mismo queriendo escuchar más sobre la vida de Margit, sus experiencias en Hungría, sus hijos, sus esperanzas. En una ocasión memorable, durante una cena, Margit le preguntó directamente sobre sus sentimientos. Dirac, tras uno de sus característicos silencios prolongados, respondió: los sentimientos, como las partículas cuánticas, no siempre siguen reglas clásicas. Era su manera de admitir que algo estaba cambiando en su interior. La comunidad académica observaba esta inusual relación con una mezcla de asombro y diversión. El gran Paul Dirac, conocido por su impenetrabilidad emocional, estaba evidentemente enamorado. Einstein, que entonces también estaba en Princeton, comentó con una sonrisa: incluso los cuantos tienen corazón. El proceso de cortejo duró 3 años, durante los cuales Dirac y Margit mantuvieron una correspondencia regular cuando estaban separados. Las cartas de Dirac, aunque breves, revelaban una evolución gradual en su capacidad para expresar emociones. En una de ellas escribió: las matemáticas son precisas, pero los sentimientos por ti no necesitan serlo. La decisión de casarse llegó con la misma precisión lógica que caracterizaba todo en la vida de Dirac. En una carta a su madre, escribió: he encontrado que la compañía de Margit mejora significativamente mi existencia. La conclusión lógica es el matrimonio. Sin embargo, detrás de esta aparente frialdad, quienes lo conocían bien podían detectar una emoción genuina que nunca antes habían visto en él. La boda se celebró en enero de 1937. Fue una ceremonia pequeña y discreta, como cabía esperar. Durante el intercambio de votos, Dirac sorprendió a todos al añadir unas palabras no planificadas. Las constantes matemáticas son precisas, pero mi amor por ti es infinito. Para aquellos que conocían su habitual economía de palabras, esta declaración era el equivalente emocional a un poema épico. La vida matrimonial trajo cambios significativos a la rutina de Dirac. Sus largos períodos de aislamiento se vieron interrumpidos por la vivacidad de una familia. Los hijos de Margit, Gabriel y Judith encontraron en él un padrastro inicialmente desconcertante, pero profundamente comprometido. Con el tiempo, tuvieron 2 hijas propias, Mary y Florence. Para sorpresa de muchos, Dirac se adaptó a la vida familiar con una dedicación que pocos habían esperado. Aunque mantenía sus hábitos de trabajo intenso y sus momentos de contemplación solitaria, encontró un equilibrio entre su mundo matemático y su nueva vida familiar. Margit había logrado lo que parecía imposible: humanizar al más abstracto de los físicos teóricos. En los años siguientes, cuando le preguntaban sobre el secreto de su matrimonio exitoso, Dirac respondía con una de sus raras bromas: Margit habla lo suficiente por los dos. Era su manera de reconocer cómo ella había complementado perfectamente su naturaleza taciturna. El amor cuántico entre Paul y Margit demostró que incluso las personalidades más aparentemente impenetrables pueden experimentar transformaciones profundas. Su relación no solo humanizó al gran físico, también demostró que el amor, como la mecánica cuántica, a veces desafía nuestras expectativas más fundamentales. Átomos y familia. Las campanas de la Universidad de Cambridge resonaban con un tono sombrío en el otoño de 1939. La guerra había estallado en Europa y los patios universitarios, antes llenos de estudiantes, comenzaban a vaciarse. En su casa,
De Cavendish Avenue, Paul Dirac intentaba mantener un delicado equilibrio entre su vida familiar y las crecientes demandas de un mundo en conflicto. Margit, con su característica energía, había transformado la austera residencia del físico en un hogar vibrante. Los sonidos de los niños jugando y las conversaciones en una mezcla de inglés y húngaro llenaban las habitaciones que antes solo conocían el silencio de las contemplaciones matemáticas. Gabriel y Judith, los hijos de Margit de su matrimonio anterior, habían encontrado en Dirac un padre peculiar pero dedicado. Las pequeñas Mary y Florence, sus hijas biológicas, completaban el cuadro familiar. Una mañana típica en la casa de los Dirac comenzaba temprano. Paul mantenía su rutina de siempre: despertar al amanecer para trabajar en sus ecuaciones antes que el resto de la familia. Sin embargo, ahora sus meditaciones matemáticas eran frecuentemente interrumpidas por el sonido de pequeños pasos y risas infantiles. «Papá, ¿qué son esos símbolos?», preguntaba la pequeña Mary, señalando las ecuaciones que llenaban su cuaderno. «Son el alfabeto del universo», respondía Dirac, con una paciencia que sorprendía incluso a Margit. La guerra había traído cambios significativos a la vida académica. Muchos de sus colegas habían sido reclutados para proyectos militares, secretos, pero Dirac mantenía su enfoque en la física fundamental. Durante las cenas familiares, mientras las noticias de la guerra llegaban por la radio, él continuaba trabajando en problemas de mecánica cuántica. Margit había aprendido a interpretar los diferentes tipos de silencio de su marido. Estaba el silencio contemplativo, cuando una idea matemática comenzaba a tomar forma en su mente. El silencio preocupado, cuando las noticias de la guerra le recordaban a sus colegas en el continente. Y el silencio contento, cuando observaba a sus hijas jugar en el jardín. Un día, durante un bombardeo alemán sobre Cambridge, la familia tuvo que refugiarse en el sótano. Mientras las bombas caían en la distancia, Dirac mantuvo la calma de la familia contando historias sobre los átomos y las estrellas. Su voz, normalmente reservada para discusiones académicas, adquirió un tono casi musical mientras explicaba a sus hijos cómo las mismas leyes físicas que estudiaba gobernaban las estrellas que no podían ver esa noche. La guerra también trajo refugiados a Cambridge, incluyendo varios físicos de Europa continental. La casa de los Dirac se convirtió en un refugio ocasional para estos científicos desplazados. Margit, con su don para la hospitalidad y su comprensión del desarraigo, hacía que todos se sintieran bienvenidos. Paul, aunque todavía reservado, encontró en estas reuniones una manera de contribuir al esfuerzo humanitario. En las tardes, cuando el trabajo lo permitía, Dirac comenzó una tradición peculiar: paseos matemáticos con sus hijos. Durante estas caminatas, señalaba patrones en la naturaleza, la disposición de las hojas en las ramas, las formas geométricas de las flores, el vuelo de los pájaros. Para él, era una forma de compartir su visión del mundo con su familia. «¿Por qué las matemáticas son tan importantes, papá?», preguntó una vez Florence durante uno de estos paseos. «Porque nos muestran la verdadera poesía del universo», respondió, en una de sus raras muestras de elocuencia. La vida doméstica tenía sus desafíos. Dirac, acostumbrado a largos periodos de concentración ininterrumpida, tuvo que adaptar sus hábitos de trabajo. Estableció un pequeño estudio en el ático de la casa, donde podía retirarse cuando necesitaba resolver problemas particularmente complejos. Sin embargo,
Incluso allí, los sonidos de la vida familiar lo alcanzaban y con el tiempo, estos no se convirtieron en distracciones, sino en un recordatorio reconfortante de su nueva realidad. Margit protegía celosamente el tiempo de trabajo de su marido, entendiendo la importancia de su investigación. Al mismo tiempo, se aseguraba de que participara en la vida familiar. Estableció la regla de las comidas compartidas, donde las discusiones podían variar desde los últimos avances en física hasta las aventuras escolares de los niños. Durante los años de la guerra, mientras el mundo se sumía en el caos, la casa de los Dirac se convirtió en un refugio de normalidad y descubrimiento intelectual. Las ecuaciones que llenaban sus cuadernos ahora compartían espacio con dibujos infantiles y listas de compras. La precisión matemática de su trabajo se entrelazaba con el desorden alegre de la vida familiar. La guerra también trajo momentos de reflexión profunda. Cuando llegaban noticias del uso de la ciencia para la destrucción, Dirac se volvía más contemplativo que de costumbre. En esos momentos, la presencia de su familia le recordaba la importancia de su trabajo en la física pura, en la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Hacia el final de la guerra, mientras Europa comenzaba su lenta recuperación, la familia Dirac había encontrado su propio equilibrio único. Paul había descubierto que la precisión matemática y el caos familiar no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir en una armonía sorprendente. Las ecuaciones son precisas, comentó una vez a Margit, pero la vida es maravillosamente impredecible. Era su manera de reconocer cómo la vida familiar había enriquecido su perspectiva, añadiendo una dimensión humana a su mundo de abstracciones matemáticas. El profesor silencioso. El aula magna de Cambridge permanecía en un silencio sepulcral, mientras Paul Dirac se detenía a mitad de una ecuación. Los estudiantes, ya familiarizados con sus legendarias pausas, no se atrevían siquiera a respirar con fuerza. Algunos contaron los segundos, 10, 20, 30. 2 minutos completos transcurrieron antes de que el profesor retomara exactamente donde había dejado la frase, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Era 1948 y estas pausas se habían convertido en una característica tan distintiva de sus conferencias como las propias ecuaciones que escribía en la pizarra. Los estudiantes nuevos a menudo se sorprendían, pero los veteranos sabían que estas interrupciones no eran señal de duda o confusión, sino momentos de profunda contemplación donde Dirac sopesaba cada palabra con la misma precisión matemática que aplicaba a sus ecuaciones. En los pasillos de Cambridge, las historias sobre el profesor silencioso se multiplicaban como partículas en un acelerador. Se decía que una vez, durante una conferencia particularmente importante, Dirac se había detenido durante tanto tiempo que un estudiante había tenido tiempo de ir a tomar un té y regresar, solo para encontrarlo retomando exactamente donde lo había dejado sin perder el hilo de su razonamiento. Margit, su esposa, solía bromear en las cenas departamentales sobre cómo estas pausas se manifestaban incluso en su vida doméstica. A veces, contaba con una sonrisa cariñosa, le hago una pregunta durante el desayuno y no recibo la respuesta hasta la cena. Pero siempre es la respuesta exacta a mi pregunta. La década de la posguerra trajo consigo una nueva generación de estudiantes ansiosos por aprender del hombre que había predicho la existencia de la antimateria. Sin embargo, obtener una tutoría con Dirac era considerado tanto un honor como un desafío. Un estudiante graduado recordaría más tarde:
El profesor Dirac tenía una manera única de guiar nuestro pensamiento. No era a través de largas explicaciones, sino mediante preguntas precisas y silencios contemplativos que nos obligaban a pensar profundamente. Durante una memorable ocasión en 1950, un colega le preguntó su opinión sobre una nueva teoría física. Dirac permaneció en silencio durante varios minutos, antes de responder simplemente: «No veo por qué debería ser correcta». Cuando se le pidió que elaborara, añadió después de otra larga pausa: «Tampoco veo por qué debería ser incorrecta». Esta respuesta, aparentemente críptica, contenía en realidad una profunda crítica metodológica que sus colegas tardarían días en descifrar completamente. Sus conferencias de los martes por la tarde se convirtieron en eventos legendarios en Cambridge. Los estudiantes aprendieron a apreciar no solo el contenido de sus enseñanzas, sino también el ritmo único de su delivery. Un alumno destacado de la época escribió en su diario: «Las pausas del profesor Dirac son como ventanas a su proceso mental. Mientras él contempla en silencio, nosotros vemos la física tomando forma frente a nuestros ojos». La década de 1945 a 1955 también vio a Dirac refinando su famoso principio de la belleza matemática en física. Durante una conferencia particularmente memorable en 1952, después de una de sus características pausas, declaró: «Es más importante que una ecuación sea bella que encaje con el experimento». El silencio que siguió a esta declaración fue, por una vez, de los estudiantes mientras procesaban la audacia de tal afirmación. Sus colegas aprendieron a apreciar estas peculiaridades. El físico Richard Feynman, visitando Cambridge en 1953, comentó: «Dirac hace el silencio elocuente. Sus pausas dicen tanto como sus palabras». La observación de Feynman capturaba una verdad fundamental sobre el estilo de enseñanza de Dirac. El silencio era una herramienta pedagógica tan importante como el habla. En las reuniones departamentales, Dirac era conocido por mantener su característica economía de palabras. Una vez, después de una presentación particularmente larga y técnica, cuando se le pidió su opinión, respondió después de su habitual pausa: «No entiendo por qué utilizó tantas palabras cuando pocas habrían bastado». La ironía de que esta crítica viniera del profesor silencioso no se perdió entre los presentes. A medida que la década avanzaba, Dirac continuó refinando su estilo único de enseñanza. Sus notas de clase, meticulosamente preparadas, eran modelos de claridad y precisión. Cada ecuación, cada definición, cada teorema estaba cuidadosamente considerado y presentado con una economía de palabras que reflejaba su creencia fundamental. La verdadera belleza en física reside en la simplicidad matemática. Para 1955, el profesor silencioso había dejado una marca indeleble en la cultura académica de Cambridge. Sus pausas, inicialmente desconcertantes para muchos, se habían convertido en legendarias, símbolos de un enfoque de la física que valoraba la precisión y la contemplación profunda por encima de la charla superficial. Las anécdotas de esta época revelan no solo al profesor, sino al hombre detrás de la leyenda. Un colega recordaba haberlo encontrado una tarde, aparentemente perdido en sus pensamientos, frente a una pizarra vacía. Después de varios minutos, Dirac simplemente comentó: «A veces las ecuaciones más importantes son las que no necesitan escribirse». Este período en Cambridge consolidó la reputación de Dirac no solo como uno de los físicos más brillantes de su generación, sino también como uno de sus profesores más distintivos.
Sus silencios, tan elocuentes como sus palabras, enseñaron a una generación de físicos que la verdadera comprensión requiere tanto reflexión como expresión. Viajes y descubrimientos. El año 1955 marcó el inicio de una década de extraordinarios viajes para Paul Dirac, una época en la que el físico británico, conocido por su reserva, se encontró atravesando fronteras tanto geográficas como científicas. Con su maletín de cuero gastado y un cuaderno siempre a mano, Dirac emprendió una serie de viajes que lo llevarían desde las nevadas calles de Moscú hasta los soleados campus de California. La primera visita de Dirac a la Unión Soviética en 1955 fue particularmente significativa. En medio de la Guerra Fría, cuando las tensiones entre este y oeste estaban en su punto más alto, la ciencia servía como un raro puente de comunicación. Los físicos soviéticos recibieron a Dirac con una mezcla de reverencia y curiosidad. Para su sorpresa, descubrió que sus ecuaciones habían viajado antes que él. Los estudiantes rusos ya estaban estudiando su trabajo con una intensidad que lo conmovió profundamente. Durante una memorable conferencia en el Instituto de Física de Moscú, Dirac sorprendió a todos al comenzar su charla en un ruso cuidadosamente practicado. Después de pronunciar algunas frases en un ruso preciso pero mecánico, se detuvo, hizo una de sus características pausas y comentó en inglés: «Las matemáticas son un lenguaje más preciso». La audiencia estalló en risas y aplausos, apreciando tanto el esfuerzo como la honestidad típica de Dirac. En contraste con la formalidad soviética, sus visitas a Estados Unidos ofrecían un ambiente completamente diferente. En Princeton, donde pasaba regularmente temporadas en el Instituto de Estudios Avanzados, Dirac encontró un entorno que mezclaba la seriedad académica con una informalidad que inicialmente lo desconcertó. Robert Oppenheimer, entonces director del instituto, recordaría más tarde cómo Dirac, durante un almuerzo casual, mantuvo un silencio contemplativo durante 20 minutos antes de corregir una ecuación que alguien había escrito en una servilleta. 1958 marcó un momento particularmente memorable cuando, durante una conferencia en Columbia University, Dirac presentó su perspectiva sobre la belleza matemática en la física. Una teoría física matemáticamente bella, declaró con inusual elocuencia, tiene más probabilidades de ser correcta que una fea, incluso si la fea concuerda mejor con los experimentos. Esta declaración, característica de su filosofía científica, provocó acalorados debates en los pasillos académicos durante meses. Durante sus viajes, Margit, su esposa, a menudo lo acompañaba, actuando como un puente social entre el reservado físico y el mundo exterior. En una ocasión en Berkeley, cuando un estudiante graduado nervioso intentaba explicarle una teoría, Margit intervino suavemente. Paul prefiere las ecuaciones a las palabras. ¿Por qué no lo escribes matemáticamente? El estudiante así lo hizo, y Dirac inmediatamente se animó, iniciando una discusión técnica que duró horas. Los años 60 trajeron nuevos horizontes. En 1963, durante una visita a Japón, Dirac quedó fascinado por la precisión y la economía de expresión del arte japonés, encontrando en ella un paralelo con su propia búsqueda de la belleza matemática. En los jardines zen de Kioto, pasaba horas contemplando los patrones de las rocas y la arena, ocasionalmente anotando ecuaciones en su cuaderno, que según él reflejaban la misma simplicidad elegante. Su búsqueda de la belleza matemática se intensificó durante estos años de viajes. En cada destino
Dirac buscaba no solo nuevas perspectivas científicas, sino también manifestaciones de la elegancia matemática en la naturaleza. Durante una conferencia en Copenhague en 1964, sorprendió a su audiencia al dedicar la mitad de su presentación a discutir cómo las simetrías matemáticas se manifestaban en los pétalos de las flores y las espirales de las galaxias. Las visitas a diferentes instituciones a menudo generaban anécdotas que se convertirían en leyendas. En el Caltech, Richard Feynman organizó una cena en su honor donde, según los presentes, Dirac permaneció en silencio durante toda la velada hasta que alguien mencionó la constante de estructura fina. En ese momento, pronunció una única frase sobre la naturaleza misteriosa de este número y volvió a su silencio contemplativo. A pesar de sus extensos viajes, Dirac mantenía sus hábitos metódicos. Cada mañana, sin importar en qué parte del mundo se encontrara, dedicaba exactamente 2 horas a trabajar en sus ecuaciones antes de comenzar cualquier otra actividad. Sus anfitriones aprendieron a respetar esta rutina, sabiendo que era tan fundamental para su proceso creativo como el aire que respiraba. La década también vio a Dirac profundizar en su convicción de que las leyes fundamentales de la naturaleza debían ser matemáticamente hermosas. Durante una serie de conferencias en la Universidad de Moscú en 1965, desarrolló esta idea con una pasión inusual en él. La belleza matemática, insistía, no es una preferencia estética arbitraria, sino una guía confiable hacia la verdad física. Estos años de viajes y descubrimientos transformaron sutilmente a Dirac. Aunque mantuvo su característica reserva, sus encuentros con diferentes culturas y perspectivas enriquecieron su visión del mundo y de la física. Como comentaría más tarde un colega, Dirac viajó por el mundo buscando la belleza matemática y en el proceso, sin pretenderlo, se convirtió en un embajador de la física teórica. Al final de esta década de viajes, Dirac había tejido una red global de conexiones científicas y personales, siempre manteniendo su distintivo estilo. Su búsqueda de la belleza matemática en la física había encontrado eco en laboratorios y aulas desde Moscú hasta California, inspirando a una nueva generación de físicos a ver la ciencia no solo como una búsqueda de verdad, sino también de belleza. El monopolo magnético. En el otoño de 1965, mientras las hojas doradas caían sobre los senderos de Cambridge, Paul Dirac se encontraba absorto en una búsqueda que muchos consideraban quijotesca, la caza del monopolo magnético. Para el físico, de 63 años, esta partícula hipotética representaba más que un mero concepto teórico. Era la culminación de una búsqueda de simetría y belleza matemática que había definido su carrera. En su espacioso despacho en St. John's College, las pizarras estaban cubiertas de ecuaciones que exploraban la posibilidad de una partícula que nadie había visto jamás, un polo magnético aislado, el equivalente magnético de una carga eléctrica. Mientras que los imanes siempre aparecen con polos norte y sur, Dirac estaba convencido de que la elegancia matemática del universo requería la existencia de polos magnéticos solitarios. Una mañana particularmente fría de 1966, durante un seminario que se volvería legendario, Dirac sorprendió a sus colegas con una declaración característica. La asimetría entre electricidad y magnetismo en las ecuaciones de Maxwell es matemáticamente desagradable. Después de una de sus famosas pausas prolongadas, añadió: y la naturaleza raramente tolera la fealdad matemática. La búsqueda del monopolo magnético se convirtió en una obsesión elegante. Margit, su esposa,
notaba cómo Paul se despertaba, a menudo en medio de la noche, para anotar nuevas ideas en el cuaderno que siempre mantenía junto a su cama. Los monopolos, le confió una vez durante el desayuno, deben existir. Las matemáticas son demasiado hermosas para estar equivocadas. En 1967, durante una serie de conferencias en Princeton, Dirac desarrolló su teoría del monopolo magnético con una precisión matemática que dejó atónita a la audiencia. Su argumento era simple, pero profundo. La mera existencia de la cuantización de la carga eléctrica sugería la existencia de monopolos magnéticos. La belleza de la matemática subyacente era innegable, aunque la partícula misma seguía siendo esquiva. Los estudiantes graduados de la época recuerdan cómo Dirac podía pasar horas en silencio contemplando las ecuaciones del monopolo, ocasionalmente murmurando para sí mismo en su característico acento de Bristol. Un día, uno de ellos se atrevió a preguntarle por qué estaba tan seguro de la existencia de los monopolos. Dirac respondió, después de una pausa considerable: porque las ecuaciones dicen que deberían estar ahí, y las ecuaciones suelen ser más inteligentes que los físicos. La búsqueda del monopolo llevó a Dirac a explorar conexiones inesperadas en la física teórica. Durante una visita a Copenhague en 1968, sorprendió a Niels Bohr al sugerir que los monopolos magnéticos podrían ser la clave para entender la cuantización de la carga eléctrica, un misterio fundamental que había intrigado a los físicos durante décadas. Sus cuadernos de esta época revelan la intensidad de su búsqueda. Página tras página de cálculos meticulosos, ocasionalmente interrumpidos por bocetos de configuraciones de campo magnético y notas marginales que capturaban destellos de intuición. En una página particularmente reveladora, escribió: «La simetría es el lenguaje de la naturaleza. Los monopolos son las palabras que faltan». 969 trajo consigo tanto frustraciones como nuevas perspectivas. Mientras los experimentos continuaban, fallando en detectar monopolos magnéticos, Dirac refinaba su teoría con una tenacidad característica. Durante un seminario en Moscú, cuando un joven físico sugirió que quizás los monopolos simplemente no existían, Dirac respondió con una de sus frases más memorables: «Es más fácil creer en la existencia de algo matemáticamente bello que no hemos encontrado que en la no existencia de algo que las matemáticas dicen que debería estar ahí». La búsqueda del monopolo magnético también reveló un lado más filosófico de Dirac. En sus conversaciones con colegas cercanos, comenzó a explorar la relación entre la belleza matemática y la realidad física con una profundidad nueva. Quizás, reflexionó durante una cena en Cambridge, los monopolos son el precio que pagamos por la belleza de las ecuaciones de Maxwell. A medida que la década llegaba a su fin, Dirac continuaba su búsqueda con una intensidad inmutable. Los experimentos en aceleradores de partículas alrededor del mundo buscaban señales de monopolos magnéticos, inspirados en parte por sus predicciones teóricas. Aunque las partículas seguían siendo elusivas, la búsqueda había enriquecido enormemente la comprensión de la física teórica. Para 1970, la quest del monopolo magnético se había convertido en una parte integral del legado de Dirac. Aunque la partícula no había sido encontrada, sus ideas sobre la relación entre simetría matemática y realidad física habían influido profundamente en una nueva generación de físicos teóricos. En una de sus últimas conferencias de esta época, Dirac compartió una reflexión que capturaba la esencia de su búsqueda. Los monopolos magnéticos pueden ser como el positrón,
una predicción matemática esperando su momento de descubrimiento. La naturaleza no tiene prisa en revelar sus secretos, pero nunca decepciona a aquellos que confían en la belleza de las matemáticas. La búsqueda del monopolo magnético durante estos años reveló no solo la persistencia característica de Dirac, sino también su inquebrantable fe en la capacidad de las matemáticas para guiar el camino hacia las verdades más profundas de la naturaleza. Aunque los monopolos seguían siendo esquivos, la belleza y elegancia de la teoría había dejado una marca indeleble en la física teórica, inspirando a generaciones futuras a continuar la búsqueda. El legado de la precisión. El amanecer de la década de los 70 encontró a Paul Dirac en un momento de reflexión singular. A sus 68 años, sus contribuciones fundamentales a la física cuántica ya no eran solo teorías, sino pilares establecidos de la ciencia moderna. En los laboratorios de todo el mundo, una nueva generación de físicos utilizaba sus ecuaciones con la misma naturalidad con que un poeta emplea el alfabeto. Durante una memorable conferencia en Cambridge, en 1970, Dirac observó con su característica precisión cómo sus ideas de juventud habían madurado y florecido en direcciones que ni siquiera él había previsto. Las ecuaciones, comentó después de una de sus famosas pausas, tienen una vida propia. A menudo son más sabias que sus creadores. En estos años, su influencia se manifestaba de formas sorprendentes. La teoría cuántica de campos, que él había ayudado a fundamentar, se había convertido en el lenguaje estándar de la física de partículas. En el CERN, los físicos experimentales utilizaban sus ecuaciones para predecir y analizar las colisiones de partículas subatómicas. Un joven investigador comentó: usar las ecuaciones de Dirac es como tener un mapa del territorio subatómico dibujado por alguien que de alguna manera lo visitó antes que nadie. 71 trajo consigo un momento particularmente significativo cuando, durante un seminario en Princeton, un estudiante graduado presentó una aplicación novedosa de la ecuación de Dirac en el campo emergente de la física del estado sólido. Dirac, presente en la audiencia, mantuvo su característico silencio durante toda la presentación. Al final, pronunció solo 7 palabras. Las matemáticas van donde quieren ir solas. La precisión legendaria de Dirac en el lenguaje y el pensamiento seguía influyendo en la manera en que los físicos abordaban los problemas. En los pasillos de los departamentos de física de todo el mundo se contaban anécdotas sobre su insistencia en la exactitud. Una historia popular relataba cómo, durante una cena en 1972, cuando alguien mencionó que el universo era infinito, Dirac interrumpió su habitual silencio para comentar: no podemos estar seguros de eso, solo podemos decir que no hemos encontrado su límite. Su impacto en la educación física fue igualmente profundo. Los cuadernos de notas de Dirac de esta época revelan su continua preocupación por la claridad en la enseñanza. La física, escribió en una nota marginal, debe ser explicada con la misma precisión con la que se formula matemáticamente. Esta filosofía había influido en la manera en que se enseñaba la mecánica cuántica en universidades de todo el mundo. 73 vio la publicación de varios artículos que aplicaban las ideas de Dirac a nuevos campos. La teoría cuántica de campos que él había ayudado a desarrollar encontraba aplicaciones en la física del estado sólido, la cosmología e incluso en el estudio de los agujeros negros.
Durante una conferencia en Oxford, después de escuchar estas nuevas aplicaciones, Dirac comentó con una leve sonrisa: las matemáticas correctas rara vez permanecen sin uso. La influencia de Dirac se extendía más allá de las ecuaciones específicas que había desarrollado. Su aproximación a la física, basada en la búsqueda de la belleza matemática y la precisión conceptual, había creado una escuela de pensamiento. En los seminarios y conferencias era común oír a los físicos preguntarse: ¿qué diría Dirac sobre esto?, cuando se enfrentaban a nuevas teorías. En 1974, durante una serie de conferencias en la Universidad de Florida, Dirac reflexionó públicamente sobre el estado de la física moderna. Con su característica economía de palabras, observó: la mecánica cuántica ha madurado, pero todavía guarda secretos. Las ecuaciones sugieren más de lo que actualmente entendemos. La precisión de Dirac en el lenguaje seguía siendo legendaria. Durante un seminario particularmente memorable en Cambridge, cuando un conferenciante utilizó la palabra infinito varias veces, Dirac interrumpió para preguntar: ¿ha medido usted ese infinito? El silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier respuesta. Su legado se manifestaba también en la manera en que los físicos abordaban nuevos problemas. La búsqueda de la belleza matemática que él había defendido se había convertido en un principio guía en la física teórica. Como comentó un colega, Dirac nos enseñó que la elegancia matemática no es un lujo, sino una necesidad en la física fundamental. A medida que 1975 se acercaba, la influencia de Dirac era evidente en campos que ni siquiera existían cuando él desarrolló sus teorías originales. La física del estado sólido, la teoría de campos cuánticos, la electrodinámica cuántica, todas llevaban la impronta de su pensamiento preciso y su búsqueda de la belleza matemática. En uno de sus últimos seminarios de este período, Dirac compartió una reflexión que capturaba la esencia de su legado. La precisión en el pensamiento y en el lenguaje no es una limitación, sino una liberación. Nos permite ver más claramente los patrones fundamentales de la naturaleza. El impacto de Dirac en la física moderna no se limitaba a sus contribuciones técnicas. Su ejemplo de rigor intelectual, su insistencia en la claridad del pensamiento y su búsqueda de la belleza matemática habían establecido un estándar que seguía inspirando a nuevas generaciones de físicos. Como observó un joven teórico de la época, Dirac no solo nos dio ecuaciones, nos dio una manera de pensar sobre el universo. Al final de este período, el legado de la precisión de Dirac estaba firmemente establecido. Sus ecuaciones, su filosofía de la física y su búsqueda de la belleza matemática continuaban resonando en laboratorios y aulas de todo el mundo, inspirando a nuevas generaciones de físicos a buscar la verdad con la misma precisión y elegancia que él había demostrado. Reflexiones desde Florida. El sol de Florida bañaba el modesto despacho donde Paul Dirac, a sus 73 años, contemplaba el mundo desde una perspectiva única. El cambio de las brumosas agujas góticas de Cambridge por los palmeras de Tallahassee había marcado más que un simple cambio geográfico. Representaba el inicio de un período de profunda reflexión para uno de los físicos más influyentes del siglo XX. La Florida State University se había convertido en un refugio inesperado para Dirac y Margit. El clima cálido favorecía la salud de ambos y el ritmo más pausado de la vida académica americana proporcionaba a Dirac el espacio que necesitaba para contemplar
no solo la física, sino también el arco completo de su extraordinaria vida científica. En las mañanas tempranas de 1975 era común encontrar a Dirac caminando por el campus, disfrutando del aire fresco antes de que el calor del día se intensificara. Los estudiantes que lo veían pasar, absorto en sus pensamientos, raramente imaginaban que aquel hombre delgado y silencioso había revolucionado la física moderna. Un colega recordaría más tarde: Paul caminaba como si estuviera siguiendo una trayectoria matemáticamente perfecta a través del espacio-tiempo. Su oficina en el departamento de física se convirtió en un santuario de contemplación. Las paredes, deliberadamente desprovistas de decoración, reflejaban su preferencia por la simplicidad. Solo una pizarra, perpetuamente cubierta de ecuaciones, escritas con su característica precisión, sugería la actividad mental intensa que ocurría en ese espacio. Durante un seminario memorable en 1976, Dirac sorprendió a todos al ofrecer una reflexión inusualmente personal sobre su carrera. Las ecuaciones, dijo después de una de sus famosas pausas, han sido mis compañeras más fieles. Nunca me han mentido, aunque a veces he tardado años en entender lo que me estaban diciendo. Los estudiantes graduados de Florida State descubrieron una faceta inesperada de Dirac. Aunque mantenía su característica economía de palabras, ocasionalmente compartía anécdotas de sus primeros días en la física cuántica. Durante una sesión de tutoría, recordó su primer encuentro con Bohr. Hablaba demasiado, comentó con una leve sonrisa, pero sus ideas eran profundas. 77 trajo consigo un momento particularmente conmovedor cuando, durante una conferencia sobre la historia de la mecánica cuántica, Dirac reflexionó sobre su ecuación del electrón. La ecuación apareció antes que el positrón, explicó, como si las matemáticas supieran más sobre la naturaleza que nosotros mismos. Quizás siempre sea así. En estos años, Margit notaba cómo Paul pasaba más tiempo reflexionando sobre el pasado. Durante sus paseos vespertinos, ocasionalmente mencionaba a sus antiguos colegas, Heisenberg, Pauli, Schrödinger. Éramos jóvenes, comentó una vez, y las matemáticas nos mostraban el camino hacia una nueva física. Su rutina diaria en Florida mantenía la precisión que había caracterizado toda su vida. Cada mañana dedicaba exactamente 2 horas a trabajar en problemas físicos, seguidas de un paseo de 30 minutos. Los estudiantes bromeaban diciendo que podían ajustar sus relojes con las caminatas del profesor Dirac. En 1978, durante una serie de entrevistas para la historia oral de la física cuántica, Dirac compartió reflexiones sorprendentemente personales. Habló de su infancia en Bristol, de la estricta disciplina de su padre y de cómo las matemáticas se habían convertido en su refugio. Las ecuaciones, dijo, siempre fueron más claras que las palabras. Su presencia en Florida State había transformado sutilmente el departamento de física. Los seminarios se habían vuelto más precisos, las discusiones más rigurosas. Como comentó un profesor, tener a Dirac aquí nos recuerda constantemente el estándar de excelencia al que debemos aspirar. 79 fue un año de particular introspección. Durante un coloquio informal, Dirac compartió su visión sobre el futuro de la física. La unificación vendrá a través de las matemáticas. La naturaleza habla el lenguaje de las ecuaciones y debemos escuchar con atención. En estos años floridanos, Dirac continuaba trabajando en problemas fundamentales. Sus cuadernos de la época revelan una preocupación continua por la gravedad cuántica y la unificación de las fuerzas fundamentales. Las páginas están llenas de ecuaciones meticulosamente escritas
ocasionalmente interrumpidas por breves comentarios que revelan destellos de intuición física profunda. Su interacción con los estudiantes, aunque limitada, dejaba impresiones duraderas. Un estudiante graduado recordaría más tarde: el profesor Dirac nunca desperdiciaba palabras. Cada comentario era como un teorema, preciso, necesario y suficiente. A medida que 1980 se acercaba, Dirac comenzó a ordenar sus papeles y reflexiones. En una nota personal encontrada entre sus documentos, escribió: «La física es bella cuando es simple. La simplicidad no significa facilidad, sino claridad fundamental». Estos años en Florida permitieron a Dirac contemplar su vida y trabajo desde una nueva perspectiva. El cambio de ritmo, el clima cálido y la distancia de las presiones académicas de Cambridge crearon un espacio para la reflexión que resultó invaluable. Como comentaría Margit más tarde, Paul encontró en Florida no solo un nuevo hogar, sino también un lugar para mirar hacia atrás y hacia adelante con claridad. Las reflexiones de Dirac desde Florida no eran meras reminiscencias de un científico retirado, sino las contemplaciones maduras de una mente que había ayudado a forjar la física moderna. Sus pensamientos, aunque típicamente económicos, en placiunira, palabras, continuaban iluminando el camino para las generaciones futuras de físicos. Los últimos teoremas. El sol de Florida se filtraba por las ventanas del modesto estudio, donde Paul Dirac, a sus 78 años, continuaba garabateando ecuaciones en hojas de papel blanco. El calor húmedo de Tallahassee era muy diferente al clima de Cambridge, que había conocido durante décadas, pero había algo reconfortante en la luz brillante que bañaba su escritorio cada mañana. Sus dedos, ahora más lentos pero igual de precisos, trazaban símbolos matemáticos con la misma elegancia que había caracterizado su trabajo durante más de medio siglo. En estos últimos años, Dirac mantenía una rutina tan metódica como siempre. Se levantaba temprano, desayunaba con Margit, su compañera de vida durante casi 50 años, y caminaba hasta su oficina en la Universidad Estatal de Florida. Los estudiantes y profesores más jóvenes lo observaban con una mezcla de reverencia y curiosidad, aunque pocos se atrevían a interrumpir su característico silencio. Para ellos, era como ver caminar a una leyenda viviente por los pasillos universitarios. A pesar de su edad avanzada, Dirac mantenía viva su pasión por la física teórica. Sus pensamientos regresaban frecuentemente a las grandes preguntas que habían ocupado su mente durante décadas: la búsqueda de una teoría unificada, un sueño que compartía con Einstein, seguía siendo una preocupación central. En sus notas de esta época se encontraban nuevos intentos de reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, escritos con la misma claridad cristalina que había caracterizado su trabajo desde joven. Durante estos años, Dirac se concentró particularmente en refinar sus ideas sobre los monopolos magnéticos, una búsqueda que había iniciado años atrás. Con la paciencia de un artesano y la precisión de un relojero, revisaba una y otra vez sus cálculos, buscando la elegancia matemática que siempre había considerado un indicador de la verdad física. La belleza matemática, solía decir en sus raras conversaciones, es más importante que la correspondencia con el experimento. En 1982 dio una serie de conferencias que sorprendieron a la comunidad física. A pesar de su edad, su mente permanecía afilada como una navaja. Sus famosas pausas, aquellos silencios prolongados que habían caracterizado sus presentaciones durante décadas, se habían vuelto aún más largos, pero cuando hablaba,
Cada palabra estaba tan cuidadosamente elegida como siempre. Un colega comentó después: es como si cada frase fuera un teorema, perfectamente formulado y absolutamente preciso. Margit notaba que Paul pasaba cada vez más tiempo revisando sus antiguos trabajos, como si intentara cerrar un círculo que había comenzado en sus días en Cambridge. En las tardes, mientras se sentaban en el porche de su casa en Tallahassee, ocasionalmente compartía reflexiones sobre su vida en la física. Estas conversaciones eran tesoros para Margit, momentos raros en que el habitualmente reservado Paul hablaba sobre sus pensamientos más profundos. En sus últimos papeles, encontrados en su escritorio después de su muerte, se podían ver ecuaciones relacionadas con su teoría de los grandes números, un tema que lo había intrigado desde la década de 1930. Incluso en sus últimos días, continuaba buscando patrones en los números fundamentales de la naturaleza, convencido de que existían relaciones matemáticas significativas entre ellos. Durante estos años finales, Dirac mantuvo correspondencia con varios físicos jóvenes, respondiendo sus cartas con su característica precisión. Sus respuestas, aunque breves, contenían observaciones profundas que a menudo abrían nuevas líneas de investigación. Un estudiante graduado recordaba haber recibido una carta de Dirac que contenía solo una ecuación y las palabras «esto podría ser útil». Esa ecuación eventualmente se convirtió en la base de su tesis doctoral. La salud de Dirac comenzó a deteriorarse en 1984. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo se debilitaba, su mente seguía ocupada con la física. En sus últimas semanas, todavía pedía papel y lápiz para anotar ideas matemáticas que venían a su mente. Los médicos y enfermeras del hospital se sorprendían al ver al anciano físico escribiendo ecuaciones en los márgenes de los periódicos o en cualquier trozo de papel que encontrara. El 20 de octubre de 1984, Paul Dirac dejó este mundo tan silenciosamente como había vivido en él. Sobre su escritorio quedaron páginas llenas de cálculos, testimonio de una mente que nunca dejó de buscar la verdad en la belleza matemática. Entre sus últimas notas se encontró una frase que parecía resumir su vida dedicada a la física. Una teoría matemática bella tiene más probabilidades de ser correcta que una fea. Su funeral fue tan modesto como él mismo lo había sido. Científicos de todo el mundo enviaron mensajes recordando no solo sus contribuciones fundamentales a la física, sino también su inquebrantable integridad intelectual y su búsqueda incansable de la verdad científica. En la Universidad Estatal de Florida, su oficina se mantuvo intacta durante varios meses, con ecuaciones aún visibles en la pizarra, como un testimonio silencioso de una de las mentes más brillantes del siglo XX. La muerte de Dirac marcó el final de una era en la física teórica. Había sido uno de los últimos gigantes vivos de la revolución cuántica, un hombre cuyo trabajo había cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Sin embargo, incluso en sus últimos días, mantuvo la misma humildad y dedicación a la verdad científica que lo había caracterizado durante toda su vida. Como él mismo había dicho una vez, las leyes físicas deben tener belleza matemática. Esta búsqueda de la belleza en las leyes de la naturaleza lo acompañó hasta su último aliento. El eco del silencio. En el mundo de la física moderna, el silencio de Paul Dirac resuena más fuerte que nunca. Décadas después de su partida, sus ecuaciones continúan susurrando secretos fundamentales
sobre la naturaleza del universo, como ondas que se propagan a través del tiempo, tocando las orillas de nuevos descubrimientos científicos. La ecuación de Dirac, quizás su legado más prominente, se ha convertido en una especie de piedra roseta de la física moderna, conectando diferentes reinos del conocimiento científico que a primera vista parecerían inconexos. En los laboratorios de física de partículas alrededor del mundo, los aceleradores continúan produciendo los positrones que su ecuación predijo, en una danza continua de materia y antimateria que confirma día tras día la profunda intuición que tuvo sobre la naturaleza simétrica del universo. En 1995, más de una década después de su muerte, el descubrimiento del condensado de Bose-Einstein demostró nuevamente la relevancia de sus ideas. Los físicos encontraron que las matemáticas que Dirac había desarrollado para describir las partículas cuánticas eran perfectamente aplicables a este nuevo estado de la materia. Como solía suceder con su trabajo, las matemáticas habían precedido a la realidad física, esperando pacientemente a que la tecnología las alcanzara. El estilo Dirac de hacer física, caracterizado por una búsqueda implacable de la belleza matemática y una precisión casi dolorosa en el lenguaje, ha influido profundamente en generaciones de físicos teóricos. En los seminarios de física de alto nivel, no es raro escuchar a alguien decir: esto no es lo suficientemente bonito para ser verdad, haciendo eco de la filosofía de Dirac sobre la belleza matemática como guía hacia la verdad física. Su legado se extiende más allá de las ecuaciones y teorías. La medalla Dirac, establecida por el Instituto de Física en 1985, se ha convertido en uno de los honores más prestigiosos en la física teórica. Cada año, científicos brillantes son reconocidos por contribuciones que reflejan el espíritu de innovación y rigor matemático que caracterizó el trabajo de Dirac. Los ganadores a menudo citan a Dirac como una inspiración, no solo por sus logros científicos, sino por su integridad intelectual inquebrantable. En Cambridge, donde pasó gran parte de su vida académica, su presencia se siente en cada rincón del Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica. La cátedra que una vez ocupó ahora lleva su nombre, y los estudiantes que se sientan en las mismas aulas donde él enseñó a menudo comentan sobre la sensación de estar conectados con la historia. Las famosas pausas de Dirac durante sus lecturas se han convertido en leyenda, recordadas no como momentos de incomodidad, sino como ejemplos de su compromiso inflexible con la precisión del pensamiento y la expresión. En la física moderna, su influencia se puede rastrear en campos que ni siquiera existían durante su vida. La teoría cuántica de campos, piedra angular de la física de partículas moderna, debe mucho a sus ideas fundamentales. Los físicos que trabajan en teoría de cuerdas y gravedad cuántica continúan encontrando inspiración en sus métodos matemáticos. Incluso en campos aparentemente distantes, como la computación cuántica, las ideas de Dirac sobre la mecánica cuántica juegan un papel crucial. Su impacto en la cultura científica va más allá de sus contribuciones técnicas. La historia de cómo predijo la existencia del positrón a través de pura deducción matemática se ha convertido en un ejemplo paradigmático del poder de la matemática para revelar verdades sobre el universo físico. Esta historia se cuenta una y otra vez a estudiantes de física, inspirando a nuevas generaciones a confiar en la belleza matemática como guía en la búsqueda de la verdad científica. La personalidad única de Dirac también ha dejado una marca indeleble.
Sus excentricidades, lejos de ser vistas como defectos, son celebradas como recordatorios de que la genialidad científica no necesita conformarse a las normas sociales convencionales. Su franqueza legendaria y su compromiso con la precisión han inspirado a muchos científicos a valorar la claridad y la honestidad intelectual por encima de las convenciones sociales. En el campo de la divulgación científica, la historia de Dirac sirve como un contrapunto fascinante a la imagen del científico extrovertido y carismático. Su vida demuestra que las contribuciones más profundas a la ciencia pueden venir de las mentes más introspectivas. Los biógrafos y escritores científicos continúan encontrando nuevas facetas de su vida para explorar, revelando capas de complejidad en un hombre que era conocido por su aparente simplicidad. Las anécdotas sobre Dirac continúan circulando en la comunidad física, ganando casi un estatus mitológico. Su respuesta, cuando se le preguntó sobre poesía: en ciencia, uno intenta decir a la gente, en una manera que todos puedan entender, algo que nadie sabía antes. La poesía es exactamente lo opuesto. Se cita a menudo como un ejemplo de su perspectiva única sobre la comunicación y el conocimiento. En la era de la información y las redes sociales, la figura de Dirac sirve como un recordatorio poderoso del valor del pensamiento profundo y el silencio contemplativo. En un mundo que parece valorar cada vez más la extroversión y la autopromoción, su ejemplo nos recuerda que algunas de las contribuciones más significativas a la humanidad pueden venir de aquellos que prefieren dejar que su trabajo hable por sí mismo. El legado de Dirac también vive en las instituciones educativas. La Universidad Estatal de Florida, donde pasó sus últimos años, mantiene una colección de sus papeles y efectos personales. Estos materiales continúan atrayendo a investigadores y estudiantes, proporcionando nuevas perspectivas sobre su vida y trabajo. Las notas marginales en sus papeles, los borradores de sus cálculos, incluso sus rutinas diarias, todo es estudiado en busca de pistas sobre cómo funcionaba su extraordinaria mente. Quizás el aspecto más duradero del legado de Dirac es cómo su historia continúa inspirando a personas que inicialmente podrían sentirse fuera de lugar en la ciencia. Su lucha temprana con el lenguaje, su preferencia por el silencio, su dedicación inflexible a la verdad matemática, todos estos aspectos de su personalidad demuestran que no hay un tipo único de persona que pueda hacer contribuciones significativas a la ciencia. En el final, el eco del silencio de Dirac resuena más fuerte que nunca en los pasillos de la física moderna. Su legado no es solo una colección de ecuaciones y teorías, sino un testimonio del poder de la dedicación silenciosa a la búsqueda de la verdad científica. En un mundo cada vez más ruidoso, su ejemplo nos recuerda que algunas veces las voces más silenciosas son las que tienen más que decir.